Bienvenidos a Rumbo a Jerusalén, un estudio profundo de la lección de escuela sabática con el profesor Luis Enrique López. Lección número 5 para el 3 de agosto del 2019. El clamor de los profetas. En el folleto, servir a los necesitados. El énfasis en todas estas lecciones, indudablemente que servir a los necesitados. Vamos a ver el clamor de los profetas enfocado en relación con eso. Todo el trimestre uno tiene que tratar de que todas las lecciones tienen que servir a los necesitados. Encontrar en cada lección servir a los necesitados. Porque ese es el énfasis en estos 3 meses. El versículo de memoria dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos a analizar eso cuando trabajemos con el profeta Miqueas. Lección 5 entonces para el 3 de agosto del 2019. Como dice el título, el clamor de los profetas. En la primera parte del día domingo vamos a ver realmente la necesidad de que existiesen esos profetas, la importancia, y se toca algo allí el profeta Samuel. Luego el profeta Amós, una declaración terrible que hace prácticamente estremecer la tierra. Amós, lunes 29 de julio. El día martes 30, el profeta Miqueas. Tiene que ver con el versículo de memoria. ¿Qué pide Dios? Solamente hacer justicia, la misericordia, humillarte ante tu Dios. Ese es el día martes. El día miércoles vamos a estudiar el profeta Ezequiel. La comparación que hace hacia el pueblo de Dios como si fueran de Sodoma y de Gomorra. Pero en vez de trabajar con la depravación de Sodoma en el área sexual, como lo plantea Génesis, aquí Ezequiel le da otro enfoque, que espero que no se lo pierda al analizar la lección. Y finalmente, lo del profeta Isaías. Obstinado de tanta maldad, tantas cosas, planteamiento que plantea este profeta, y todo lo que tiene que ver con los necesitados, y al final colocan esas profecías que tienen que ver con Cristo Jesús. Y la última parte, reflexiones, pues. Los profetas alzaron la voz contra la intensa opresión, la flagrante injusticia, el lujo, el despilfarro desmedido, los desvergonzados banquetes y borrachera, la licencia y las orgías de su época. Pero varias fueron sus protestas. Pero vanas fueron sus protestas. Vana su denuncia por el pecado. Profetas y Reyes, página 191. Muchas veces era así. La gente no le ponía cuidado. Bueno, vamos a comenzar con el estudio de la lección. El clamor de los profetas. Brevemente hice, para que tuvieran una idea de cómo los profetas son. Pues. Elías, hombre de fe, de oración, destinado a detener la rápida apostasía que se extendía en Israel. Al ver hundida Israel en la idolatría, se angustiaba y se despertó su indignación, aunque se presenta al pueblo para reprender el pecado. Su mensaje ofrecía el bálsamo de Galat a las almas enfermas del pecado que deseaban ser sanadas. Profeta de Reyes, capítulo 9. Elías restableció las escuelas de los profetas establecidas por Samuel, tomó medidas para que los jóvenes pudieran educarse en forma que los indujeran a magnificar y honrar la ley de Dios. Capítulo 17 del libro Profetas y Reyes. Fíjate la característica de este profeta, ¿verdad? Dios lo llama de las montañas de Galad con un mensaje fuerte, se indigna al ver la situación de la iglesia de aquel momento, y surge, Dios lo habilita. Este no es hijo de sacerdote, este no es hijo este es un hombre consagrado a Dios, ¿verdad? Y Dios lo saca de esa montaña para tener un mensaje fuerte de reprensión, y él siente el dolor, siente lo que el mismo Dios siente al ver cómo se le desprecia, pero a la vez era el bálsamo de Galá para ayudar a aquellos que querían cambiar, que agarraran su mensaje. Eliseo, como dice la revelación, Elías lo unge, en capítulo 17, Profetas y Reyes,
una vida de campo, bajo la enseñanza de Dios, la naturaleza y la gracia y la disciplina del trabajo útil, adquirió hábitos de sencillez y obediencia a sus padres, ya que Dios, que contribuyeron a hacerlo idóneo para el alto puesto que había de ocupar más tarde. Página 162, Profetas y Reyes. Por su fidelidad en las cosas pequeñas, fue preparado para cumplir otros cometidos mayores. Imaginen ustedes, el profeta que reemplaza a Elías. La obra de Eliseo fue en algunos respectos muy diferente a la del profeta Elías. A este le fueron confiados mensajes de condenación y de juicio a Elías. Eliseo tuvo una misión pacífica. Le tocó fortalecer la obra de Elías. Dice la Biblia que tenía trato personal con el pueblo, rodeado por los hijos de los profetas, impartía curación, regocijo por sus milagros y su ministerio. Eliseo era un hombre de espíritu benigno y bondadoso, pero también podía ser severo, como lo demostró su conducta ante la burla de los jóvenes hebreos. Segunda de Reyes, capítulo 2, 23 al 24, Profeta de Reyes, capítulo 19. Fíjate el contraste con Elías. Ahora este es un profeta pacífico, pero sin embargo, ante cosas horribles como la burla que le estaban haciendo a él, que era como burlarse de Dios, los reprendió y aquellos osos emergieron y acabaron con aquellos jóvenes hebreos. Jonás, bueno, un hombre que también, que no quiere, que duda, tiene temor de ya que predicar aquel mensaje. Sin embargo, Dios lo insta. Yo tengo un propósito, tú tienes capacidad, tú tienes, no, y el hombre, no, yo me voy para Tarsis, tratando de huir de Dios, ¿verdad? Y que Dios no, como si Dios no está viendo todo lo que tú haces y yo hago. Dios tenía un propósito con ese hombre. Qué bonito, ¿verdad? Diferentes temperamentos, diferentes caracteres. Sin embargo, cuando Dios ve que esos hombres y mujeres son consagrados, en este caso estos profetas son hombres llenos de Dios fuertemente, Dios de una u otra forma le entrega una responsabilidad. Pero previamente el currículum, lo que califica delante de Dios, es ese amor hacia Dios, es ese amor a la verdad, es sentir en el plano de esta carne lo que siente Dios, lo que sea la mínima cosita, tener la sensibilidad como Dios la tiene. Pues estos hombres la tenían, que eran diferentes, uno más aguerrido, más fuerte como Elías, otro un poquito más pacífico como el profeta Eliseo, pero igualito tenían un tremendo mensaje. Igualito Eliseo resucitó, igualito resucitó tanto Eliseo, pues en ese proceso cuando resucitó la hija de aquella tsunamita. Igualito, o sea, ellos se involucraron en esa obra de darle vida, de volver a la vida a aquellos que estaban descarriados, aquellos que estaban atormentados. Igualito Elías resucita el hijo de la viuda de Sarepta. O sea, son hombres que los toma Dios, bueno, y es tremendo. Bueno, Jonás, echándose para atrás, que no quería, que dudaba, que es terrible esto, que yo no sé, no hay yo qué hacer, y Dios tuvo un propósito, y claro, y contra viento y marea, hasta que no tocó fondo, Jonás en el vientre de la ballena, no fue que se dio cuenta que, cuando digo ballena, usted lo puede buscar en el cielo a toda la gente, ahí dice ballena, se dio cuenta de que realmente el hombre necesitaba hacerle caso a Dios. Osea y Amós también, profetas que se destacaron para denunciar también la terrible crueldad que se hacía, ¿verdad?, de la justicia, de los oprimidos. Todos ellos denunciaban la mala administración de un gobierno, la mala administración de los que dirigían la iglesia en aquel momento, y que se llevaba por delante a los más débiles, y se aprovechaban entonces los que tenían los altos puestos, llámese sacerdotes, llámese hijos de sacerdotes, los ancianos que juzgaban también. Ellos sacaban la mejor parte en forma genérica, pero Dios no convive, Dios no cohabita con el pecado, ese es usted y yo, que a veces por tolerancia, para no quedar mal con el pastor, con el anciano, con el departamental, con el amigo, con el otro, con el gerente, con el que nos quedamos callado la boca y apoyamos el pecado. Esa no es la mentalidad de todo el que se llame cristiano. Ahí están, los profetas están expresando lo que Dios en carne y hueso haría, como usted y yo también en carne y hueso nos toca hacer si decimos que amamos al Rey de Reyes y que somos cristianos. Caminamos con Cristo, estamos allí sentados en la iglesia, adoramos, etcétera, etcétera, y que para completar entonces seamos tan benevolentes con lo que más odia a Dios, que es el pecado. Toleremos el pecado en el hermano, en el dirigente.
en el amigo, en el vecino. No se puede, no se puede. Porque es peligroso para quien está pecando, se está apartando de Dios, se está separando de Dios. Y separado de Dios lo que le espera es candela, destrucción. Entonces, por amor, o sea, tú no puedes hacerse cómplice de que se destruya, de que se pierda esa alma. Hay que hablar, hay que compartir. Quiero leerle ya por último para entrar a la lección. Hablando de qué es un profeta. En el libro Profetas y Reyes, una severa reprensión, capítulo 10, cuando Elías se enfrentó a Acá lo encontró, tú eres el que alborota a Israel. Y le quiso echar la responsabilidad al profeta Elías. Elías se lo dijo, tú eres el que alborota al pueblo de Dios por tu conducta. Vamos a leer. Es natural que el que obra mal, en el caso de Acá, tenga a los mensajeros de Dios por responsables de las calamidades que son de seguro resultado que produce desviarse del camino de la justicia. Los que se colocan bajo el poder del diablo, Satanás, no pueden ver las cosas como Dios las ve. Cuando se los confronta con el espejo de la verdad, se indignan cuando Elías confrontó al rey Acab, al pensar que son reprendidos. Cegados por el pecado, se niegan a arrepentirse, consideran que los siervos de Dios se han vuelto contra ellos y que merecen la censura más severa. Ese hermano que se atrevió a decirle algo a la pastora, al anciano, al director, a ese señor que se atrevió al vecino, a hablar con, miren, no, esto no es así, al dirigente de la empresa, al que sea. No, ese tipo hay que sacarlo, hay que eliminarlo, es un obstáculo. Porque no es un borrego, porque no es alguien allí que, amén, 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 que me da miedo, me da temor. Miren ustedes si así fueran los profetas. De pie y consciente de su inocencia delante de Acab, Elías no intenta disculpar ni halagar al rey. Tampoco procura diluir la ira del rey dándole la buena noticia de que la sequía casi terminó. 3 años y medio de sequía. No tiene por qué disculparse. Lleno de indignación, del ardiente anhelo de ver honrar a Dios, devuelve acá su imputación, declarando intrépidamente con fuerza al rey que son sus pecados y los pecados de sus padres los que trajo sobre Israel esta terrible calamidad. 3 años y medio que no llovía. Yo no he alborotado a Israel, dijo Elías, asevera audazmente Elías, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios, de Jehová, y siguiendo a los Baales. El problema eres tú que has causado toda esta ruina aquí en la iglesia, aquí en la nación. Tú, rey, tú, allá en la escuela, en el hogar, en la oficina. Tú eres el que tienes todo chavo a perder, no soy yo. Llevándolo al 2019. ¿Hay acaso alguna necesidad de que provocase la ira? Hoy también, dice aquí, perdón, es necesario que se eleve una reprensión severa. Y como dice el Espíritu Profecía, Luis Enrique, Profetas y Reyes. Hoy también es necesario que se eleve una reprensión severa, porque graves pecados han separado al pueblo de su Dios. La incredulidad se está poniendo de moda aceleradamente. Millares declaran, no queremos que este reine sobre nosotros. Lucas 19:14. No queremos que Cristo realmente reine. Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia, no hacen impresión duradera. La trompeta no deja oír sonidos certeros. Los corazones de los hombres no son conmovidos por las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. Son muchos cristianos profesos que dirían, si expresasen sus sentimientos verdaderos, ¿qué necesidad hay de hablar con tanta claridad? Podrían preguntar también, ¿qué necesidad tenía Juan el Bautista de decir a los fariseos, oh generación de víboras? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Quédense tranquilos, porque Juan habló así, porque ella tuvo que hablarle tan feo al rey. No está bien. ¿Había acaso alguna necesidad de que provocase la ira de Herodías diciendo a Herodes que era ilícito de su parte vivir con la esposa de su hermano? El precursor de Cristo perdió la vida por hablar con claridad, San Juan Bautista. Y el mensaje que nosotros tenemos que, en esa misma línea, ¿por qué no podría haber seguido él por su camino sin incurrir en el desagrado de los que vivían en pecado? Así han argumentado, arguido hombres que debieran haberse destacado como fieles guardianes de la ley de Dios, hasta que la política de la conveniencia reemplaza la fidelidad. No, no es conveniente, no, tú sabes cómo es, déjalo quieto aquí. Y se dejó sin reprensión al pecado. ¿Cuándo volverá a oírse en la iglesia? ¿Cuándo volverá a oírse en la iglesia la voz de las reprensiones fieles? Ah, no, si usted dice algo, hermano, se lo comen, pues. ¿Entiendes? Este es un saboteador, este que está en contra de esto, del otro, aquí, que para allá. El mismo pastor, el mismo anciano, el mismo director debería ser los primeros en levantar su voz para defender, porque para eso lo puso Dios,
para defender el honor de cada iglesia, sea la que sea, los que nos seguimos por esta palabra. En este caso aquí estamos hablando del pueblo de Dios, y que hoy nos está llamando Dios aquí a reflexión. Se dejó sin reprensión al pecado. ¿Cuándo volverá a oírse en la iglesia la voz de las reprensiones fieles? Tú eres aquel hombre, 2 Samuel 12:7. Es muy raro que se oigan en los púlpitos modernos, o que se lean en la prensa pública palabras tan inequívocas y claras como las dirigidas por Natán a David. Este otro. Si no escasearan tanto, veríamos con más frecuencia manifestaciones del poder de Dios entre los hombres. Los mensajeros del Señor no deben quejarse de que sus esfuerzos permanecen sin fruto. Si ellos mismos no se arrepienten de su amor por la aprobación, de su deseo de agradar a los hombres, que los induce a suprimir la verdad. Repito, los mensajeros del Señor no deben quejarse de que sus esfuerzos permanecen sin fruto. Si ellos mismos no se arrepienten de su amor por la aprobación, de su deseo de agradar a los hombres, que los induce a suprimir la verdad. Los ministros que procuran agradar a los hombres y claman paz, paz, cuando Dios no ha hablado de paz, debieran humillar su corazón delante del Señor y pedirle perdón por su falta de sinceridad y de valor moral. No es el amor a su prójimo lo que los induce a suavizar el mensaje, la predicación que se les ha confiado, sino el hecho de que procuran complacerse a sí mismos y aman su comodidad. Por eso es que tú sabes, pura paz, amor, que lo duerman a uno allí, todo aquí, pero cuando se habla de justicia, cuando se habla de pecado, cuando se habla de la ira de Dios, del furor de Dios, del odio que Dios siente hacia el pecado, pero que ama al pecador. No, hay que hablar puro ama al pecador, ama al pecador, ama al pecador, ama al pecador. Y hay esos sermones, esas historias de conversión maravillosas que aquí sí tienen lugar, pero también hay que ver, esa conversión ocurrió porque Dios tuvo que de alguna manera desprender ese hombre, esa mujer del pecado. Ese hombre o esa mujer tuvo que haber visto, si se convirtió de verdad, que el pecado es horrible, que el pecado trae consecuencias terribles, y tuvo que haber algún profeta, algún ministro, hombre o mujer, que lo utilizó el Espíritu Santo para despertar. Apártate del camino malo, mira, esto es terrible, hasta que no sintió que el camino es malo de verdad y que el Espíritu lo impresionó, no se dio cuenta. Pero si hubiera sido todo, no, tranquilo, sigue fumando, algún día dejará de fumar, dejará de beber café, algún día dejará de tener ira, algún día, o sea, tranquilo, tranquilo. No, hermano, es apartarnos de lo que realmente Dios, la responsabilidad que Dios nos ha dado. El verdadero amor se esfuerza en primer lugar por honrar a Dios y salvar a las almas. Los que tengan este amor no eludirán la verdad para ahorrarse el resultado desagradable que puede tener hablar claro. Cuando las almas están en peligro, los ministros de Dios, pastores, ministros, todos los que trabajan en la causa de Dios, ancianos, directores, miembros de iglesia que ministran, no se tendrán en cuenta a sí mismos, sino que pronunciarán las palabras que se les ordenó pronunciar y se negarán a excusar el mal o a hallarle paliativo. Ojalá que cada ministro comprendiese cuán sagrado es su cargo y santa su obra, usted pastor, anciano, y revelase el mismo valor que manifestó Elías. Lo pone en signo de admiración. Como mensajero designado por Dios, los ministros ocupan puestos de tremenda responsabilidad y a cada uno de ellos le toca cumplir este consejo. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, 2 Timoteo 4:2. Deben trabajar en lugar de Cristo como dispensadores de los misterios del cielo, animando a los obedientes y amonestando a los desobedientes. La política del mundo no deben tener peso en ellos, no deben desviarse de la senda por la cual Jesús les ha ordenado andar, deben ir de adelante con fe, recordando que los rodea una nube de testigos. No les toca pronunciar sus propias palabras, sino las que le ordenó decir, uno mayor que los potentados de la tierra. Su mensaje debe ser, así dijo Jehová. Dios llama hombres como Elías, como Natán, como Juan el Bautista, hombres que darán su mensaje con fidelidad, irrespectivamente de las consecuencias, hombres que dirán la verdad con valor, aun cuando ello exija el sacrificio de todos los que tienen. Dios no puede usar hombres que en tiempos de peligro, cuando se necesita la fortaleza, el valor y la influencia de todos, temen decidirse firmemente por lo recto. Llama a hombres que pelearán fielmente contra lo malo, contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la impiedad espiritual de los encumbrados. A los tales dirigirá las palabras, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de su Señor. Mateo 25:23. Estoy leyendo una severa reprensión, capítulo 10 de Profetas y Reyes.
sin comentario. Es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad ser un apoyador, ser un alcahueto, ser un sinvergüenza, ser un neutral dentro de la iglesia. Bueno, estamos hablando de los profetas. Esto es un profeta. ¿Cuánto hace falta? Como lo acabo de leer aquí, del Espíritu Profecía. Hombres como Elías, como Natán, como Juan el Bautista. ¿Estás tú trabajando para ser ese hombre, esos hombres? ¿Y este que está hablando aquí? ¿O soy un cobarde? ¿O soy un cobarde porque los jóvenes se me van a ir a la iglesia? Porque el hermano no va a seguir dando diezmos y le hablo claro y pelado. ¿Ah? Esta es muy bonita la Biblia, sí, es hermosa la Biblia. Pero este es el mensaje de la Biblia. ¿Ya? Y eso que al entrar aquí en el detalle, en la lección, nos vamos a encontrar, como ellos no lo pensaron dos veces. Entremos entonces en este día domingo. El reclamo recurrente de la justicia por parte de los profetas. Dice, ya conteniendo bien claro lo que es el profeta. Primera de Samuel, dice, léalo, 8, 10 al 18. Allí se narra cuando Israel pidió un rey. Samuel les hace ver cómo un rey, con el rey le va a ir mal, van a ser oprimidos, le va a ir mal, van a ser robados, y toda una cantidad de características que está en 1 Samuel 8, 10 al 18. Tener un rey no es bueno. En aquel día, cuando el rey os gobierne, clamaré a mí. No os oiré, dice Dios. Pero el pueblo dijo, 8, 19, 1 Samuel 8. No oiremos, habrá rey entre nosotros. A pesar de la advertencia de que ese rey los iba a explotar, que ese rey iba a tomar a sus hijos para humillarlos, para utilizarlos como si fueran esclavos, que lo iba a despojar de sus bienes, se lo advirtió. Desplazaron al profeta Samuel, se lo advirtió, y el pueblo dijo, no oiremos lo que dice Dios, lo que dice a través de usted. Queremos un rey. Vea la terquedad. Y este es un hombre de Dios, un hombre que fue profeta y juez. Pero claro, tuvo sus debilidades, como dice, y muchas veces la gente lo ignora. El capítulo 59 de Patriarcas y Profetas, capítulo 59, dice, las advertencias dirigidas a Elí no habían ejercido en el ánimo de Samuel la influencia que debiera haber ejercido. Él había sido hasta cierto grado demasiado indulgente con sus hijos, y los resultados eran obvios en su carácter y en su vida. 1 Samuel 8:1-3, Patriarcas y Profetas, capítulo 57. Hermano, los hijos que Samuel puso como jueces se pervirtieron. Y la gente viendo eso dijo, ya, no queremos más saber nada de jueces. Hombre fiel, pero mire cómo no fue tolerante, no, lo que pasó con este Elí, sacerdote corrompido, no terminó de darle fuerza a este varón de Dios. Sin embargo, el hombre fue íntegro, pero la influencia hacia los hijos, en esa debilidad, mira lo que llevó a que la gente desechara el plan de Dios dirigiendo a su pueblo, esa teocracia que Dios había fundado, y que Israel ahora quisiera ser como los demás. Yo no quiero ser tan particular como iglesia, yo quiero ser como el mundo, como nuestro hermano evangélico, como nuestros hermanos católicos, como los hermanos de otra religión, como viste la gente del mundo. Yo no quiero ser tan particular. Queremos un rey, como las demás naciones tienen rey, que nosotros también tenemos un rey. Como las demás iglesias tienen todo un conjunto casi como de rock dentro de la iglesia, bueno, nosotros también queremos eso. Como las demás iglesias la gente se viste así, de esta forma, también queremos así. ¿Verdad? Y todavía se les reprende y se les dice, no queremos un rey. Bueno, usted sabe la desgracia que esto ocasionó. Dice aquí en esta parte final del día domingo, las cosas que horrorizaron a los profetas ocurren a diario, incluso en la actualidad en todo el mundo. Su intensa impaciencia frente a la injusticia nos puede sonar a histeria. Nosotros mismos continuamente presenciamos actos de injusticia
manifestaciones de hipocresía, falsedad, indignación, miseria. Pero rara vez, dice aquí el folleto, nos indignamos o albergamos demasiadas esperanzas. Para los profetas, incluso una injusticia menor asume proporciones cósmicas. Lo que estos profetas nos ofrecen es una vislumbre del corazón y la mente de Dios. Oiga eso. Al hablar en el nombre de Dios pueden ayudarnos a ver la injusticia y el sufrimiento de nuestro mundo a través de los ojos llenos de lágrimas de Dios. Pero esta pasión también es un llamado a la acción, a trabajar con Dios para aliviar y remediar la opresión y el dolor de quienes nos rodean. No eso quedó en el Antiguo Testamento, no, hoy en día también pasa eso. Profeta Amós ni siquiera aceptó pues dársela de profeta. Amós 7, 12 y 13, corrido por el sacerdote Amasías, Amós dijo: yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras, matas de higo. Pero el Señor me sacó detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo. No fue que aquí estoy, yo quiero ser profeta, elíjanme a mí, yo voy a trabajar para que buscar gente para que me ponga allí en esta responsabilidad. No, Dios mismo lo colocó, como lo puede hacer contigo y hoy, en una responsabilidad que quizás ni la Junta la pensó, pero que tú tienes ese don, tú tienes esa capacidad. Aquí, pues mira, que anda a profetizar para otro lado, le dijo a Amasías. Yo no me considero profeta, yo no me autoelegí profeta. Yo lo que era un cuidador de ovejas y cuidador y agricultor de matas de higo. Pero Dios llegó, como dice aquí, Dios me sacó detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo. Por eso que estoy profetizando. No crean que yo vengo de una academia, vengo de la escuela de los profetas. No. A mí me llamó Dios y aquí estoy para cumplir su función. Les caeré mal, córranme de la iglesia como sacerdote, este lo corrió. Bueno, hermano mío, yo lo que estoy haciendo es diciendo lo que dice Dios. Pero es la misma conducta hoy en día en todas las áreas. Aquel que piensa diferente al dirigente, aquel que piensa diferente al status quo, si el status quo, lo establecido, te está corrompiendo y no puede decir nada. Eso queda entre ellos que lo corrijan, pero los que están abajo no pueden decir nada. Porque el que hable es un disidente, ese es un tipo que, como decía Platón, hay que aplicarle el ostracismo. Hay que ponerlo bajo perfil. Hay que sacarlo del juego. Como los intolerantes. Dentro de un reino, dentro de un gobierno, dentro de una empresa, dentro de una casa, dentro de una escuela, dentro de una iglesia. Yo y solo yo. Y no se va a hacer más nada. Argumento no acepto. Yo soy el argumento, yo soy la verdad, pues el camino y la vida. Tremenda abominación, ¿verdad? Entonces, eso es así. Bueno, el caso de Amós comienza con un comentario popular enumerando las naciones circundantes, sus pecados. Siria, Filistea, Fenicia, Edom, Amón, Moab, etcétera, etcétera. Juicio contra las naciones vecinas. Luego, el profeta, que cuando está anunciando, dice que el folleto, estos detalles y delitos, o sea, la opresión, cómo destruían a las otras naciones, a los paganos, vamos a decirlo así. Tanto, dirían, Israel allí estaba feliz. Sí, dale duro, como dice aquí, por esas atrocidades que ellos hacen. Amós 1, 3 al 23. Es fácil imaginarse a los israelitas aplaudiendo estas acusaciones que fueron dirigidas. Muchas de las transgresiones de estas naciones fueron dirigidas contra los propios israelitas. Luego, Amós se acerca un poco más al declararle juicio contra el pueblo de Judá, los que están en el sur. Entonces los del norte, ¿verdad? Las 10 tribus maravillosas, esos Judá es corrompido, dele duro, así como Dios Amós señalaste los pecados de los paganos, ahora también del pueblo de Dios, pero no conmigo, son con los del sur que están corrompidos. Dice aquí, me imagino que también se sentirán muy felices. Amós cita el rechazo de Dios, su desobediencia a sus mandamientos. Nuevamente podemos imaginar al pueblo del reino del norte, Amós 2, 4, 5, feliz. Pero entonces Amós se dirige a su audiencia. El resto del libro se centra en el mal, la idolatría, la injusticia y los repetidos fracasos de Israel ante los ojos de Dios. Fue llevando progresivamente la atención primero hacia los de afuera y finalmente terminó: ustedes también están enrollados, ustedes también tienen tremendo pecado, ustedes también están haciendo cosas terribles. Por ejemplo,
Amós 2:6, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, que es el auditorio que tiene allí, los del norte, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo, y al pobre lo vendieron por un par de zapatos. Miren los pecados que horrían. Miren lo horrible estos explotadores. Pisoteaban en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, tuercen el camino de los humildes, y al hijo de sus padres se llegan a la misma joven. Oigan, y a su padre y su padre, perdón, y el hijo y su padre se llegan a la misma mujer. El hijo y el padre se acuestan con la misma mujer, profanando mi santo nombre. ¿Cómo lo hacen? Sobre las ropas empeñadas, las ropas, ¿verdad?, que fueron empeñadas por los pobres, se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Toda esta vagabundería las hacía este pueblo de Judá, este pueblo de Israel, aquí en el norte. Yo destruí delante de ellos al amorreo. Bueno, comienza Dios a ver la justicia que tiene que aplicar frente a todo esto, para que usted vea la condición de la iglesia en aquel momento histórico, pues. Y que se repitió muchas veces, pero tenía que haber un profeta que lo denunciara, que lo dijese. No estaba muy cómodo. Es esa cosa tan horrible, cómo humillaban al pobre, cómo lo explotaban. Como dice aquí, pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos. Vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Lo vendieron como si no valiera nada, como si fuera una basura. Amós 3:9-11. Lee. ¿Contra qué pecado nos advierte? Bueno, 3:9-11. Dice, opresiones, 3:9-11. Hermano, aquí. 3:9. Proclamad a los palacios de Azot y a los palacios de la tierra de Egipto. Decid, reunidos sobre los montes de Samaria. 10. No saben hacer lo recto, dice Jehová. Atesoran rapiña y despojo en sus palacios. Así ha dicho, de la manera en que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria en el rincón. Oíd, testificar que el día que castigué a los rebeliones de Israel, castigaré también a los altares de Betel. Amós 3:9-11. Opresión, violencia. Amós 4:1-2. Opresión al pobre, quebrantáis al menesteroso. 5:10-15. Aborrecen la reprensión, al que habla lo recto lo abominaron. Afligen al justo, reciben cohecho y hacéis perder la causa del pobre. Y el capítulo 8, quiero hacerle énfasis a esta parte, 8:4, que dice aquí, 8:4-6. Miren lo que hacían, hermano. Pecados que a Amós le tocaba denunciar. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Amós 8:4. Diciendo, acuérdate que el mensaje, servir a los necesitados. La preocupación de los profetas ahora, ya vimos de los salmos, todas esas cosas que las lecciones anteriores. La preocupación de estos hombres, Amós, que no se autoeligió, lo que era un agricultor y un cuidador de ovejas. Pero Dios estaba con él. 8:4. Oíd a los que explotáis a los menesterosos, tienen grandes necesidades, y arruináis a los pobres de la tierra. Versículo 5, diciendo, ¿cómo los explotáis? ¿Cómo los arruináis? Diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsaremos con engaño la balanza. En otras versiones bíblicas, para aclarar esto un poquito más, diciendo, ¿cuándo pasarás la fiesta del novilunio, la fiesta de fin de mes? Y venderemos el trigo, porque esto nos impide, que en esta fiesta no se puede vender, es un ansia de vender. Y la semana, ¿qué tiene que ver la semana? ¿Cuándo pasará el día de descanso, el día sábado? Dicen todas las demás versiones, menos aquí, pues. Deberíamos sobreentender ello, pero aquí Reina Valera no especifica, para las otras versiones bíblicas sí lo especifica. ¿Cuándo pasará el sábado? Y abriremos los graneros del pan,
para vender, un deseo de que pase el sábado y que pase la fiesta del novilunio, la fiesta de la luna nueva ya cada fin de mes, para ellos ponerse a vender. Horrible, un hambre terrible por la plata, hermano. Y abriremos los graneros del pan, achicaremos la medida, alteraremos la medida, subiremos el precio, mire la terrible, y falsearemos con engaño la balanza. Esta pesita pesa 1 kilo, por decir pues. Y entonces la balanza aquí, lo que vamos a dar el kilo de arroz, vamos a echar el kilo de arroz. Pero la pesita, en vez de pesar 1 kilo, la ponían con 700 gramos. Sí, aquí tiene 1 kilo, aquí dice 1 kilo, pero la pesita pesaba 700 gramos. Entonces cuando lo que echaban aquí era 700 gramos. No, está completico 1 kilo, porque aquí dice 1 kilo, pero la pesa estaba alterada. La medida, vamos a medir 1 litro de aceite. Entonces esta es la medida de 1 litro, pero usted que esa medida era de 700 mililitros. Le faltaban 300 mililitros para completar 1 litro. No, pero aquí dice 1 litro. Para engañar, para explotar, para arruinar, para sacarle hasta lo último al pobre. ¿Para qué hacían todo eso? Dice el versículo 6, para comprar a los pobres por dinero. Los pobres tenían que venderse y los compraban por dinero. Y los necesitados por un par de zapatos. Para que arruinado el pobre, ya que no tuviese nada, tuviera que venderse por un par de zapatos. Tuviera que venderse por una miseria. Y venderemos los desechos del trigo. Venderemos las conchas del trigo para que se alimenten esos cochinos, esos puercos. Así eran estos que guardaban el sábado, que guardaban los mandamientos, entre comillas. Pueblo de Dios, explotadores dentro de la misma iglesia. Hacían falta hombres y mujeres que se levantaran contra esa opresión. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Estos que han hecho a mí no se me va a olvidar, dice Dios. Amós, capítulo 8, versículo 7. No me olvidaré jamás de toda esta desvergüenza de obra que han hecho. Versículo 8. Mire este clamor horrible, tremendo. No se estremecerá la tierra sobre esto. Oiga, no se estremecerá la tierra. ¿Ah? Sobre esto que acabo de describir, sobre esto que acaba de decir el profeta Amós. No llorará todo habitante de ella. Repito, no se estremecerá la tierra sobre esto, sobre esta vil explotación y arruinación, y la forma de arruinar a los pobres de esta tierra. Mire cómo lo siente Dios a través del profeta. Es la mente de Dios allí en el profeta. No se estremecerá la tierra por esta explotación tan terrible, por esta forma de arruinar al pobre, hermano. Por este descaro de estos hombres hambrientos de dinero, deseando que pase el sábado, que pase la fiesta, que pase la fiesta del novilunio, el fin de mes, para ellos salir a vender al pobre las cáscaras, lo que ya el desecho del trigo, empobrecerlos de tal manera que tuvieran que venderse por una sandalia, como dice aquí. Venderemos a los estados por un par de zapatos. Comprar a los pobres por dinero, pues ya no tenían más nada. Bueno, aquí me vendo yo, pues para que le vaya la comida al hermano. Falseando las pesas, aumentando los precios. Para arruinar al pobre, para empobrecer al necesitado. ¿Ah? Hermano, ¿qué piensas tú de eso? ¿Te llama la atención eso? ¿Te estremece el corazón? Ver la manera brutal, cómo se aprovechan del ignorante, se aprovechan del que necesita, del que sufre. Dios dice, yo no voy a pasar por alto eso. No se estremecerá la tierra sobre esto. No llorará todo habitante de ella al ver esta injusticia. ¿Será que tú te estremeces al ver esta injusticia que hoy también pasa? ¿Será que lloramos, como dice aquí el profeta? No, hermano, a mí no me interesa. Cuenta que no me exploten a mí. Cuenta que no sea conmigo. ¿Ah? ¡Qué horrible! Y lo mismo, aquí dice, no se estremecerá la tierra sobre esto. Y cuando usted lee, que ya lo vimos aquí, ¿verdad? El Salmo 82, otra cosa terrible también. Cuando Dios dice, hablando de los jueces injustos, hablando de los jueces que ocupan el lugar de Dios, pero que se pervierten. Dicen, no saben, 82.5. No entienden esos jueces, andan en tiniebla. Y cuando esto ocurre, que andan en tiniebla, que no juzgan la causa del oprimido, del que sufre, se venden. Hermanos, dice aquí, tiemblan, 82.5 Salmo,
tiemblan todos los cimientos de la tierra también. Cuando los jueces son injustos, ellos ocupan el lugar de Dios aquí en la tierra, son como dioses aquí en la tierra. También tiemblan los cimientos de la tierra. Y aquí se estremece la tierra. Allá tiemblan los cimientos por la injusticia de los jueces. Y aquí se estremece la tierra por la explotación de los menesterosos y la ruina que les causan a los pobres en la tierra. Qué tremendo, hermano, la sensibilidad de nuestro Dios. Bueno, frente a toda esta opresión terrible, hay una esperanza. Amós 9, situación tan terrible del pueblo. Dice 11: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. 11, Amós 9, 11 al 15. Para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom. Abrevio: y aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador. 14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viña, beberán el vino de ella y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová el Dios tuyo. Esto incluye una renovación en el sentido de justicia y el cuidado de los pobres entre ellos. Amós 5:24. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como el impetuoso arroyo. Restauración futura. Amós 9. En medio de toda esa crisis tan brava, el día martes, Miqueas: hombre, está declarado lo que es bueno y que pide Dios de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Pero cuando tú lees los versículos anteriores, ¿qué hacen los malos para reparar su rebelión? Miqueas 6, 6, 7. Vamos a buscar Miqueas 6, 6, 7. ¿Con qué me presentaré ante Dios y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año? ¿Se agradará Dios de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? Eso es lo que quiere Dios, que yo me sacrifique, que hasta mi hijo lo dé. Por rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Haré eso. Oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. No tanta ceremonia, tanto exterior. Lo que pide Dios es que solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Qué tremendo, ¿verdad? La voz de Jehová clama a la ciudad. Dice el versículo 9. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Termina la cita famosa que dice aquí: la voz de Dios clama a la ciudad. Ahora, en Miqueas 2:8, ¿qué hacía esta gente? Como dice aquí, ¿qué hacían las personas que Miqueas condenó? Miqueas capítulo 2, versículo 8. El que llegara a mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitaste las capas atrevidamente a los que pasaban, como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echaste fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños le quitaste mi perpetua alabanza. Tremendo era esta gente maluca, ¿verdad? Al 11. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad mantiene diciendo: yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán caminos, pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos, y la cabeza de ellos, a la cabeza de ellos Jehová. Dice 3:8. Mas yo estoy lleno
del poder del Espíritu de Jehová y del juicio de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob, capitanes de la casa, pervertid el derecho. Sus jefes juzgan con cohecho, los sacerdotes enseñan por precio, los profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Mira hasta donde había llegado lo horrible de esta gente. Fuerte, ¿verdad? Miqueas, al igual que sus colegas contemporáneos, es un profeta de condenación. Los primeros 3 capítulos, casi en su totalidad, expresan la ira y el dolor de Dios por el mal que comete su pueblo. Pero Dios no había abandonado a su pueblo. Dios tiene que dar mensajes. A pesar de esta condición, había un mensaje de esperanza. Miqueas 7:8. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tiniebla, Jehová será mi luz. La ira de Dios soportaré, porque pequé contra Él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a la luz y veré su justicia. Miqueas 7:8-9. Pero Dios no había abandonado a su pueblo. Hasta las voces estridentes y los duros mensajes de los profetas eran una indicación del constante interés de Dios por su pueblo. Les dio advertencia a causa de su amor y cuidado por ellos. Anhelaba perdonarlo y restaurarlo. Su enojo no durará para siempre. Miqueas 7:18-20. ¿Cómo poner en práctica eso que dice allí? Amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Entonces dice la parte final de este día martes. En el contexto de la conocida fórmula hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante Dios, puede sonar sencillo, pero vivir esa fe en forma práctica es mucho más difícil, especialmente cuando hacerlo parece no estar en sintonía con la sociedad que nos rodea. Cuando los demás se benefician de la injusticia, se burlan de la misericordia y se manejan con orgullo, hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios requiere coraje y perseverancia. Sin embargo, no hacemos esto solo. Cuando actuamos de esta manera, andamos con nuestro Dios. Ezequiel es interesante, porque este profeta ahora de enfocar, llama también como príncipe de Sodoma y Gomorra al pueblo, pero le da un enfoque diferente al pecado de Sodoma y Gomorra. En Génesis 19 la aberración sexual que había, pero ahora en Ezequiel 16:49 dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana soberbia. Génesis 19, la maldad fue, mire, esas aberraciones sexuales que había. Pero Ezequiel dice, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Como dice aquí el folleto, muy importante. Aunque evidentemente el Señor no iba a pasar por alto otras formas de depravación, como está en Génesis 19, que se encuentran en la ciudad, el énfasis de Ezequiel era la injusticia económica y la falta de atención a los necesitados. El otro enfoque que le da Ezequiel, el problema económico y la falta de caridad y amor a los que necesitaban. Podría ser que a la vista de Dios estos pecados económicos y esta falta de atención al necesitado fueran tan malos como los sexuales. Bueno, como dice aquí, cuando se compara Génesis 19 con Ezequiel, vemos que Dios le da la misma fuerza. Así como uno se horroriza por la depravación sexual que se veía en Sodoma y Gomorra, también debiera como sobrecogernos, llamarnos poderosamente la atención. Que por un lado algunos están en super comodidad, ¿verdad? Despifarrando, como dice aquí, vamos a leerlo para no estar poniéndole nada. He aquí, esta fue la maldad. ¿Cuál fue la maldad? Soberbia, engreimiento, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ellos y sus hijas, y no fortalecieron la mano del afligido y del mensajero. Esto también debiera llamarnos la atención, como nos llama la atención la aberración sexual cuando Sodoma y Gomorra. Y como los tiempos de Sodoma y Gomorra, así también serán los tiempos de hoy en día. Esto que estamos viendo, un extremo que tiene demasiado, un extremo que despifarra, un extremo que tiene ociosidad,
y que no le importa nada al que sufre y al que padece. Eso es como el pecado del sexual, de toda esa abominación que había en Sodoma y Gomorra, según Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Lea Ezequiel. Interesante que Ezequiel 34, 2 al 4, 7 y 16. Pastores de Israel que se apacentan a sí mismos. Miren el reclamo ahora a Dios al necesitado y no al rebaño. Coméis de las ovejas y no las apacentáis. No fortalecéis al débil, ni curaste a la enferma, no vendaste a la quebrantada, no buscaste a la descarriada, ni perdida. Has sido duro con ellas y violento. Terrible. Estos pastores de aquel momento histórico. Por eso en el 34, 7 y 16 de Ezequiel, Dios dice, yo mismo iré a buscar entonces, viendo que estos pastores se perdieron el foco, quieren es aprovecharse de las ovejas, comen de la oveja, pero no se preocupan de la oveja. Yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Dios juzgará. Dios mismo irá a buscar a esas ovejas. Qué tremendo, ¿verdad? Oh Dios, hermano, olvídese. No, que aquí, que el otro, que está caído, que entonces aquí la iglesia se va a perder, porque los pastores, porque los que están gobernando allí, los ancianos, eso es una cuadra de vagabundos. Entonces, no. Iglesias enteras se van a perder con sus pastores. No, hermano, eso es mentira. Dios mismo, cuando usted y yo nos sirvo como dirigente, Dios mismo cuidará esa oveja. Esa oveja no es del pastor, ni del anciano, ni del miembro que la evangelizó. Esa oveja es de Cristo Jesús. Y cuando yo la abandono por mi confort, por mi comodidad, Dios mismo, dice Ezequiel 34, irá en busca de esa oveja. ¿Para qué dice aquí? Dios dice, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Me daré cuenta cuál es esa oveja. Es maravilloso, ¿verdad? Y es interesante, mire, que después, en ese Ezequiel 34, que siempre aplicamos así a los que sirven, a los ministros, a los pastores. Pero en el 17 también viene un juicio. 34, 17. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, miembros, ahora hablamos de los pastores, ahora vamos con los miembros. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová, he aquí yo juzgo entre las ovejas y ovejas, entre carneros y machos cabríos. Ahora yo voy a jugar entre la comunidad de los hermanos que están oyendo al pastor, al dirigente. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo de las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Os es poco que ustedes puedan comer también como hermanos de iglesia, y que te deje el lujo de botar comida, que te deje el lujo de despreciar tu propia comida porque ya te saciaste, ¿verdad? ¿Será eso correcto? Tener un jugo ya no sirve y lo botas. Y mis ovejas comen los llados de vuestros pies, la sobra, lo que ya tú pisaste como hermano. Eso es lo que le da, lo que se va a podrillar, el cambur, el guineo que se va a podrillar, la verdura que ya no sirve. Cualquier cosa, el mueble que ya no sirve, lo hollado ya por tus pies, y beben lo que con vuestros pies habían turbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor, he aquí yo jugaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Yo jugaré entre aquellos que les ha ido muy bien en la iglesia materialmente, y aquellos que les ha ido muy mal, la oveja flaca. Por cuanto empujaste con el costado y con el hombro, y acorneaste con vuestros cuernos a todas las débiles, despreciaste, las empujaste, fuiste indiferente porque estabas bien gordo, ¿verdad? Tenías una empresa, tenías billetes, ganabas suficiente, te dabas todos los gustos que Dios te podía permitir, pero pasabas por alto a la ovejita, aquella flaca, aquella que no tenía ese privilegio, que camine, que se faje a trabajar como trabajé yo. Y yo en mi comodidad, en mi confort, aquí dice el Señor, Ezequiel 34, 21, hasta que las echaste y las dispersaste por tu indiferencia, por tu orgullo, por tu prepotencia. Yo salvaré a mis ovejas, yo salvaré a mis hermanos, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, entre hermano y hermano, así como jugaré a los pastores, a los que dirigen, también voy a jugar entre hermano y hermano, y levantaré sobre ella a un pastor, y él apacentará a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Interesante, ¿verdad?
Y por último, Isaías, hermano. Isaías es otro hombre espectacular. Isaías 5, 7. Isaías 1, 25. Están mal, 1 al 15 al 23. No soporto vuestros sacrificios, ofrendas, lunas nuevas, sábados. Lavaos, limpiaos, eso es lo que deben hacer. Dejen de hacer lo malo. Hagan bien, hagan justicia al huérfano. Ampara a la viuda. Ampara a ese que necesita. Y venid luego, dice 1, 18. El 3, 13 al 15 de Isaías. Dice, habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Verdad? ¿Que moléis la cara del pobre? 5, 7 al 8 de Isaías. Esperaba juicios, pero hay vileza. Justicia, pero lo que hay es clamor. Mira el mensaje de llamado, atención a los que sufren y necesitan. Y luego al final, como Isaías, en el capítulo 9, 6 al 7, 11, 1 al 5, 42, 1 al 7, 53, 4 al 6, vislumbra la venida de Cristo Jesús. Pero ¿cómo sufrió este último profeta por tratar de que el pueblo de Dios realmente amar a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza y con toda la mente, y amar al prójimo como a sí mismo? Qué hermoso, hermano. Todo esto era para que tuviésemos la compasión del samaritano frente al necesitado. Este es el prójimo. El doctor de la ley preguntó, ¿quién es mi prójimo? Ese que está allí, que fue atendido por el samaritano, que eres tú y soy yo, que es Cristo. Haz tú lo mismo, dijo Jesús. Tú que quieres ir al reino de los cielos. Los profetas se esmeraron en darle fuerza a esta experiencia. Quiero terminar con esta cita. Leo la cita. Deseado de toda la gente, estos son mis hermanos pequeños. Capítulo. El amor hacia el hombre es la manifestación terrenal del amor hacia Dios. Última parte de mis hermanos más pequeños. El amor hacia el hombre es la manifestación terrenal del amor hacia Dios. El Rey de Gloria vino a ser uno con nosotros, a fin de implantar este amor, hacernos hijos de una misma familia. Repito, el amor hacia el hombre es la manifestación del amor terrenal hacia Dios. El Rey de Gloria vino a ser uno con nosotros a fin de implantar este amor y hacernos hijos de una misma familia. Y cuando se cumplen las palabras que pronunció al partir, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, cuando amemos al mundo como Él lo amó, entonces se habrá cumplido su misión para con nosotros. Estaremos listos para el cielo, porque lo tendremos en nuestro corazón. Rumbo a Jerusalén, y nos vemos en la próxima lección.